Bueno, hermanos, ahora vamos a comenzar la parte del tema, el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar orando. Los invito a que inclinen sus rostros conmigo y que nos dirijamos a nuestro Padre. Señor, te damos gracias por darnos acceso a tu palabra, por haber sido tan bueno, Señor, con nosotros, por permitirnos saber el uno del otro, a pesar de que cada uno está en su casa, Señor. Gracias, Padre, por todas las herramientas que tú nos permites tener, Señor, para seguir en contacto, para que tu iglesia siga en comunión, Señor. Pero sobre todo te damos gracias por permitirnos conocerte, Padre, porque eres lo más importante, Señor, en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que nos permitas seguir conociéndote, Señor, y que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a aplicarla a nuestra vida y a comprender lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tema vamos a ver dos pequeñas cosas y la primera es concluir el tema que estuvimos viendo durante el mes de marzo. Ahora marzo, como se pueden dar cuenta, ya está acabado, ya se terminó. Pero vamos a dar un pequeño cierre al tema que estuvimos viendo durante esos 4 sábados. Y obviamente ustedes ya lo saben, fue el tema de la introspección y el autoconocimiento. ¿Qué tanto sabemos sobre nosotros mismos? Nos damos cuenta de cómo reaccionamos frente a las situaciones, de qué cosas nos gustan, en qué cosas somos buenos, en qué cosas somos malos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros temores, cómo están nuestras relaciones. Todas esas cosas es bueno conocerlas, es bueno saberlas. Así que para cerrar este tema, quiero decir solamente un par de cosas. Primero que nada, a pesar de que en este mes hemos estado reflexionando harto, examinando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida, a pesar de eso no hemos terminado el proceso de conocernos a nosotros mismos todavía. Tenemos que tener en cuenta eso. Es un proceso que continúa, que sigue durante toda nuestra vida. No hemos terminado de conocernos todavía. Y con mayor razón, todavía no hemos terminado de conocer al Señor, porque Él es eterno y tiene tantas cosas maravillosas que todavía no conocemos, pero que podemos conocer. Así que para eso es la vida eterna, ¿no es cierto? Para que podamos conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es un Dios eterno. Así que les voy a dejar un versículo para cerrar también el tema de la introspección, que es Primera de Pedro 1:13. En esta versión dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esto está en Primera de Pedro 1:13. Ustedes lo pueden buscar en sus propias Biblias. Los dejo con este versículo, ¿por qué? Porque es importante que nos preparemos mentalmente, que sigamos reflexionando para poder actuar de la manera en que Dios lo manda. También tenemos que aprender el control propio. Es algo muy, muy importante en nuestra vida como creyentes. Y también, como dice el versículo, pongamos nuestra esperanza en esa salvación inmerecida que recibimos por Jesucristo. Y cuando Él se ha revelado al mundo, esa salvación va a haber llegado a su punto cúlmine y va a ser maravilloso poder realmente ser libres de la esclavitud del pecado, porque ahora seguimos siendo pecadores. Pero cuando Jesucristo venga, Él nos va a librar totalmente de esto y vamos a poder ser santos como Él es santo y vivir para Él totalmente. Así que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté puesta únicamente, solamente en nuestro Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa ni ninguna otra persona. Así que también sigamos pensando, reflexionando, analizando nuestra vida en si es que las cosas que queremos, las cosas que deseamos, las cosas que hacemos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras actividades, también las cosas que pensamos y la forma en que nos relacionamos con los demás, unos con otros. Pensemos si es que todas estas cosas en nuestra vida están glorificando al Señor o no. Los dejo con esa reflexión y de esta manera cerramos este tema del mes de marzo, que fue la introspección y el autoconocimiento. Pero lo cerramos en los temas, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que
nosotros ya nos conozcamos perfectamente a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sino que esto continúa en nuestra vida. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema, que es del mes de abril, porque ahora ya estamos en abril, ¿no es cierto? Así que vamos a dar vuelta a la página, figurativamente y literalmente, y vamos a pasar a un tema que también es muy importante y que también se relaciona con el tema de conocerse uno mismo. Y ustedes ya saben, al menos los que estuvieron en la videollamada, ustedes ya saben cuál es el tema de este mes, porque estuvimos conversando un poco de eso. El tema es el autoestima. Y estuvimos conversando, ¿no es cierto?, de qué es el autoestima, qué entendemos cada uno de nosotros por autoestima. La definición del diccionario dice así: el autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. O sea que tener autoestima o no tener, o tenerlo bajo o alto, esto son cosas que uno suele decir, ¿no es cierto? Esa persona tiene muy poca autoestima, por ejemplo. O esa persona tiene la autoestima demasiado alta. Y son frases que hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Pero acá dice que es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. O sea, es como la opinión que yo tengo de mí misma. Y vamos a ver entonces qué autoestima es correcto, qué autoestima es el que el Señor quiere que tengamos. Por ejemplo, veamos algunas cosas. Tener una autoestima bueno, saludable, es, por ejemplo, algo tan básico como cuidar la propia salud, como alimentarse, como preocuparse de no enfermarse, cuidarse. Y también cuidar la salud mental, que recordemos que no es la única salud que existe, la física, sino que también la mental, emocional, de no ser masoquista, no dañarse uno mismo porque sí, ¿no es cierto? También tiene que ver con hacer las cosas que a uno le gustan hacer, que a uno lo ponen contento o que les hacen bien. También tiene que ver el autoestima con valorar los propios talentos. ¿Y cómo vamos a valorar algo que no conocemos, no es cierto? Para eso tenemos que conocernos nosotros mismos y decir, ya yo soy bueno para esto, el Señor me puso este talento, este don, esta habilidad, conocerlas y valorarlas, saber que todos los talentos son importantes, todos los dones son importantes. Y el Señor nos puso a cada persona distintas habilidades por distintos propósitos, ¿no es cierto? Y también el autoestima es no exagerar nuestras debilidades o nuestras falencias. También tenemos que conocerlas, ¿no es cierto? Pero no exagerarlas, sino que ser realistas. Por ejemplo, yo me di cuenta de que tengo esta debilidad, que esto es algo que me cuesta mucho y que sé que tengo que cambiar, pero no exagerarlo tampoco, sino que ser realista, decir ya, esto es lo que tengo, es lo que soy, y el Señor es todopoderoso, el Señor puede cambiar nuestro corazón y nuestras acciones. Así que bueno, eso es el autoestima. Veamos ahora qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, que, ¿no es cierto?, es lo más importante, lo que dice la Biblia. Porque el mundo puede decir muchas cosas, pero nosotros debemos basarnos en lo que la Biblia dice, porque esa es la verdad. Vayamos al libro de Génesis. Génesis 1:31 dice así: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Cuando el Señor estaba creando todas las cosas en los primeros 6 días, ¿no es cierto?, como dice Génesis, vio después todo lo que había creado, después de crear las plantas, los animales, el cielo, la tierra, el mar y también al ser humano. Después de crear todo esto dijo, es bueno, me gustó como me quedó. Entonces, el solo hecho de que el Señor nos haya creado y haya considerado que el resultado fue bueno, que a Él le agradó, eso quiere decir que tenemos un valor, que tenemos una importancia. Porque el que Dios haya querido crearnos quiere decir que somos algo bueno, ¿no es cierto?
Bueno, no somos totalmente buenos, eso lo sabemos por lo que vino después, que es el pecado, la caída del ser humano. Pero el Señor nos creó y el Señor es bueno, ¿no es cierto? Así que ahí está nuestro valor. Somos un ser creado por un creador maravilloso. Así que eso tiene que afectar en nuestra autoestima. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos creó y el Señor no crea cosas malas o sin ningún propósito, sino que el Señor crea cosas buenas. Así que pasemos al siguiente versículo, que está en Efesios 5, y vamos a leer del versículo 25 al 33. En este texto vamos a profundizar harto, ¿ya? Efesios 5, de los versículos 25 al 33. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Aquí podemos ver muchas cosas interesantes. Primero que nada, Cristo se entregó por nosotros, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en el versículo 25 y 26, ¿no es cierto? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no es cierto? Él nos purificó, se entregó a sí mismo por nosotros para poder perdonar nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Y eso fue efectivo, a Él le funciona lo que se propone, ¿no es cierto? Y Él cumple lo que promete. Y esto fue lo que el Señor hizo con nosotros por su gracia, por su misericordia. Entonces dice que lo mismo que Cristo hizo por su iglesia, que los esposos lo hagan por sus esposas, que amen de esta misma forma, con este mismo amor tan entregado. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? También una cosa curiosa en el versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás su cuerpo, su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Cristo nos cuida, nos alimenta, todo viene de Él, ¿no es cierto? Todo pertenece a Él. Tenemos que agradecerle a Él cuando nosotros tenemos lo que necesitamos. Pero dice, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. En otras versiones dicen despreciado, en el sentido de no preocuparse por la salud, ¿no es cierto? Por la salud física, que es como la más básica para sobrevivir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos preocuparnos de nuestro cuerpo, de nuestra salud y también en especial de nuestra salud espiritual. ¿Qué es esto? De nuestra relación con Dios. Esto es sumamente importante y de eso vienen todas las demás cosas buenas, van a venir por añadidura. Sabemos esto por Mateo 6:33, en donde vemos que el Señor es quien se encarga de todo, no tenemos que preocuparnos, sino más bien buscar primeramente su reino y todas las cosas que nosotros necesitamos, el Señor sabe que las necesitamos y Él nos las provee. Así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros también tenemos que preocuparnos de los demás, amar a los demás con ese mismo amor, ¿no es cierto? Así que tampoco debemos despreciarnos o no preocuparnos por nuestro propio bien. Pero muchas veces no está en nuestras manos, ¿no es cierto? Lo importante es que tengamos en cuenta ese valor que el Señor nos puso, que el Señor nos dio. De Él depende nuestro valor y no de ninguna otra cosa, tampoco de nosotros mismos. Veamos el siguiente versículo, Hebreos 12, 10 y 11.
En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros, sabe que necesitamos ser disciplinados, que necesitamos a veces pasar por situaciones difíciles para que nuestro carácter se forme como pasó con Jesús, ¿no es cierto? Jesús sufrió mucho durante su vida, no solamente en el momento de su muerte. Y todo ese sufrimiento fue formando y perfeccionando su carácter, a pesar de que Él siempre fue perfecto, porque Él es Dios, ¿no es cierto? Con mayor razón nosotros necesitamos pasar por momentos difíciles para ser perfeccionados, para ser purificados y para que dé una cosecha de justicia y paz, como dice aquí el versículo 11. Entonces vemos en el versículo 10 que nuestros papás, por ejemplo, también pueden ser papás adoptivos o cualquier persona que se preocupe por nuestra educación, por nuestra enseñanza, ellos quieren lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, como ellos también son humanos, no saben qué es exactamente lo mejor para nosotros. Hacen lo que mejor pueden, ¿no es cierto? Pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros porque Él nos creó. Entonces debemos confiar en Él y si Él quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué no nosotros también decir sí, en verdad, el Señor es quien me sostiene y Él quiere lo mejor para mí? Por esto también nosotros debemos preocuparnos de seguirlo a Él porque eso es lo que mejor nos hará, ¿no es cierto? En el fondo, no por conveniencia, pero sabiendo que esto nos hará bien, que esto no es algo que nos vaya a perjudicar de ninguna forma, sino que Dios nos hará bien, Dios nos cuida, Dios nos da paz, Dios nos lava de nuestro pecado. ¿Qué mejor que eso? No hay nada mejor. Así que vayamos luego al siguiente versículo que está en Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes que el Señor tiene para nuestra vida son buenos y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esos planes suyos se cumplen porque Él es Dios, Él es soberano, todopoderoso. Entonces podemos tener esa confianza y esa esperanza de que todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien. Y eso es bueno, ¿no es cierto? También vamos a ver en Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Todo esto es maravilloso, ¿no es cierto? Es muy bueno para nosotros. Es una excelente noticia que el Señor nos llamó, nos justificó. Y de esta manera sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él lo hará. Él dispone para que todas las cosas que ocurran en nuestra vida terminen siendo para nuestro bien. Así que podemos tener esa confianza, esa certeza de que el Señor es bueno y Él nos ama. Y si Él nos ama tanto como lo hemos visto aquí en su palabra, ¿por qué nosotros no tenemos en cuenta ese valor que Él tiene para nosotros? ¿Por qué no nos apreciamos, no nos valoramos si el Señor nos amó tanto? Así que recordemos siempre, en los momentos quizá tristes, de aflicción, recordemos esto, que todas las cosas nos ayudan a bien y que el Señor lo hace por amor. Porque nos ama, Él permite a veces cosas difíciles o tristes o que nos causan rabia para formar nuestro carácter a su imagen. Y eso es maravilloso porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Así que confiemos en su amor, confiamos en que Él es bueno, en que Él nos conoce y aún así nos ama y ha sido tan bueno con nosotros. Y ese valor que el Señor nos dio, ese nadie nos lo puede quitar, ¿no es cierto?
Si el Señor nos llamó y nos hizo algo tan hermoso que es limpiar nuestro corazón y darnos esta vida nueva, entonces nada nos podrá separar de Él y nada podrá desanimarnos, desalentarnos, hacer que nos alejemos de Él, hacer que nos odiemos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Hay una línea muy delgada a veces entre reconocer nuestro pecado y entristecernos por Él y odiarnos por ese pecado. Tengamos cuidado porque el Señor no quiere que nos odiemos, quiere que reconozcamos nuestro pecado y que nos arrepintamos de corazón, sí, pero también quiere que tengamos en cuenta que cuando nos arrepentimos, Él nos limpia, Él nos lava y nos da esta alegría, este gozo de su salvación y es maravilloso. El Señor nos ama muchísimo, en Él está nuestro valor. Así que para ir concluyendo, ¿el autoestima será algo bueno o será algo malo? Se los dejo a ustedes para que piensen, porque realmente el Señor sí nos aprecia, el Señor sí nos ama y sí quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros debemos ser como Él, ¿no es cierto? Obviamente teniendo cuidado de valorarnos más de lo que deberíamos. Aquí vamos a ir viendo este tema más en profundidad en los próximos sábados. Pero tengamos esto en cuenta, que debemos valorar lo que Dios creó, así como debemos valorar también a nuestro prójimo, a las demás personas, porque a ellas también las creó Dios, ¿no es cierto? Ellas también tienen valor, cada ser humano tiene un valor. ¿Por qué? Porque fue creado por el Señor. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso y debemos alabarlo y glorificarlo a Él por todas las cosas buenas que Él hace y que Él ha hecho en nuestras vidas y en el mundo en general. Basta con mirar las estrellas, mirar un árbol, mirar un pájaro, el viento. Todo lo que el Señor hizo es hermoso, es bueno y por eso podemos confiar en Él. Les pido que reflexionen, que sigan escudriñando, buscando, estudiando la palabra de Dios, porque nunca vamos a terminar de conocer a este Dios tan maravilloso. No nos conformemos con lo que ya sabemos, con lo que ya conocimos. No, hay más. Siempre el Señor tiene más para contarnos, para enseñarnos y aceptemos también su disciplina porque es para nuestro bien. Los invito a orar y que sigamos reflexionando en esto, pidiéndole al Señor sabiduría y que nos ayude también a tener la actitud correcta hacia nosotros mismos, apreciarnos la cantidad y la forma en que Él quiere que nos apreciemos y sobre todo que todo sea para su gloria, que si nosotros tenemos una autoestima, que sea para la gloria de Dios, que sea porque sabemos que somos creación de Dios y que todo lo que Él hace es bueno. Así que oremos. Señor, te doy gracias por haberme guiado, Padre, a través de tu palabra. Señor, te ruego que tu palabra cumpla su propósito, Señor, en el corazón de cada uno de los que escucharon, Señor. Te doy gracias también por enseñarme a mí, por disciplinarme, Señor. Sé que no soy perfecta, Padre, pero tú sí lo eres y tú cumples tus hermosos propósitos, Señor, buenos y perfectos en nuestra vida. Yo te quiero rogar, Padre, que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, a ser cada día más santos, más parecidos a ti, Señor, y más dedicados, Señor, a tu reino. No preocuparnos por las cosas de este mundo, Señor, sino por las de tu reino, Padre, porque son más importantes y son eternas. Te ruego, Padre, que nos sigas ayudando a conocerte a ti, Padre Celestial, y a reflexionar en tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. De no solamente escuchar tu palabra, sino entenderla y aplicarla, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Espero que sigan confiando en el Señor y cualquier cosa pueden contactarse conmigo si es que les pasa algo, si es que se sienten mal. Sepan que estoy disponible. También sé que Fresia está disponible. A veces su WhatsApp no funciona, pero ella sí va a estar dispuesta a escucharlos y también yo. Así que cuenten con nosotras. Vamos a estar haciendo obviamente lo posible para ayudarlos, para apoyarlos y queremos que ustedes estén bien y que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en su relación íntima con el Señor. Así que, bueno, no salgan de sus casas y los quiero harto. Que les vaya bien.